Bien, vamos a iniciar. Tengan muy buenos días. Esta es la primera, ¿no?, correspondiente a la asignatura de metodología de la enseñanza de la matemática. La tutoría es de 10 a 12, ¿no?, y la agenda es la siguiente: el saludo y bienvenida, las orientaciones académicas las vamos a revisar, vamos a establecer horarios de consultas, sondeo de lectura, discusión de contenidos, preguntas de tutoría, anuncios y recordatorios, y dudas, inquietudes o consultas. Bien, bueno, un gusto estar con ustedes. Sean bienvenidos a esta asignatura de metodología de la enseñanza de la matemática. Mi nombre es Wendy Marisol Contreras Rosales. Soy licenciada en estadística. Mi especialidad es matemática, estadística. Y desde 2016 estoy trabajando con el proyecto de universidad en línea. Este es mi correo electrónico para que puedan hacer cualquier duda, consulta que tengan, ¿verdad?, el correo electrónico. Les dejo mi número de WhatsApp, ¿verdad?, para que hagan alguna consulta de emergencia, digamos, ¿verdad? Recuérdense que WhatsApp no es un medio oficial, ¿verdad?, pero sí nos facilita a veces obtener la información. Entonces, si ya consultaron en plataforma y no se les ha dado respuesta, pues pueden escribirme en WhatsApp, ¿verdad?, y decirme: mire, Lick, yo le consulté esto en plataforma, para revisarlo ahí. Algo más inmediato, o para hacer anuncios, cualquier situación. Bien, vamos a revisar las orientaciones académicas porque es muy importante, ¿verdad?, conocer las orientaciones académicas. La voy a presentar porque no me dio el enlace. Bien, ahí están las orientaciones. El coordinador de la carrera fue el licenciado Zenón, y el coordinador de la cátedra el licenciado Javier Ramos. Yo estaré tutoreando, ¿verdad? Ahí está para qué les sirven las orientaciones académicas. Es para guiarlo, ¿verdad?, durante todo el ciclo. Aquí ustedes pueden venir y revisar. Están los objetivos también. Los contenidos de la asignatura van a ser 4 unidades. La primera es métodos y técnicas didácticas para la enseñanza y aprendizaje de la matemática. El rol de los diferentes actores del currículum durante la aplicación de diversos métodos didácticos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. La unidad 3, planificación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la matemática diversos que contemplen elementos de interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y transdisciplinariedad. Y en la unidad 4 es la evaluación, ¿verdad?, del proceso de aprendizaje en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Y aquí están más específicas, ¿verdad?, cada una de las asignaturas, detalladas cada una de las unidades. La modalidad de estudio, pues obviamente virtual, ¿verdad? Ahí está la plataforma. WhatsApp no es un medio oficial, como les decía antes. Ahí está, ¿verdad? Aquí está el rol de usted como estudiante, léalo por favor. El rol del tutor, pues soy encargada de apoyarle, ¿verdad?, para que ustedes tengan la información más actualizada y puedan aclarar las dudas, ¿verdad?, a la mayor brevedad. También les voy a calificar las actividades, como los exámenes, las tareas, laboratorios, pero es el coordinador, ¿verdad?, de cátedra, es el que se encarga de hacer las consideraciones, ¿verdad?, a las evaluaciones, tanto las pruebas ordinarias como las que se desarrollan en la plataforma virtual.
Los coordinadores de cátedra son los encargados de subir la actividad y nosotros como tutores somos los encargados de calificar esas actividades, ¿verdad? Nosotros enviamos esas notas al coordinador de asignatura y es el coordinador el que la suba al sistema de Prometeo para que ustedes puedan verificarla, ¿verdad? Ahí está la plataforma de los aprendizajes, es campus.ues.edu.sb. Si tienen algún inconveniente en cuanto a plataforma, pueden dirigirse a soporte.naturales@ues.edu.sb. Consultas generales del curso, si usted tiene alguna duda o consulta, lo puede hacer con mi persona. Si yo no puedo resolvérsela, entonces el licenciado Javier está para ayudarles y luego posteriormente el licenciado Zenó, si no se diera respuesta antes, ¿verdad? Ahí están las evaluaciones que se desarrollan, ya saben ustedes, foro de consulta, foro académico, tareas, trabajos, etcétera, ¿verdad? Las reglas para trabajar, trabaja en Word, aunque siempre lo mande en PDF, ¿verdad? Pero trabaja en Word, está el tipo de letra, ¿verdad? Arial o verdad, tamaño. Y el nombre del archivo es el nombre, apellido y el nombre de la actividad, ¿verdad? Bueno, ahí está el material didáctico, la ruta de aprendizaje, la evaluación, bueno, aquí está, ¿verdad? Esto nos vamos a detener un poco. El ensayo académico, el 15%, que es el que está pendiente hasta el momento, ¿verdad? Luego está el foro académico, la tarea 1, que es una propuesta metodológica, la tarea 2, que es una práctica docente matemática, y tutorías virtuales, tiene un porcentaje del 10%, un trabajo de investigación, dos trabajos de investigación, ¿verdad? Que tienen 10% cada uno. En la parte de el ensayo que van a realizar, cómo planificar una clase con la metodología de resolución de problemas, analizando los roles del docente y los estudiantes en la selección de metodologías técnicas y actividades, realizar un planeamiento exhaustivo de una elaboración de una carta didáctica en una lección de la clase, desarrollar una tutoría virtual en la asignatura que realizó la observación. Entonces, en la tarea 1 van a realizar la observación de la clase, ¿verdad? Esa clase la tienen que observar a ciclos anteriores, ¿verdad? Materias que ustedes ya hayan cursado, pero que estén habilitadas en este ciclo 2. Va a desarrollar una tutoría virtual, ¿verdad? De esa clase que usted ha observado. Usted observa una clase y luego le pregunta al tutor, mire, la siguiente tutoría, ¿cuál es el tema a tratar? Entonces, ya usted se prepara con ese tema y va a ser usted el que va a dar esa tutoría. Las tutorías virtuales no solo es la presentación, la asistencia, ¿verdad? Sino que yo les voy a dictar las preguntas que van a responder a esa tutoría para que posteriormente ustedes puedan subir la plataforma y esa va a ser la nota de tutorías virtuales. Bien, ahí está el reglamento también, que la nota mínima es 6, ¿verdad? Si tiene entre 5 y 5.94, tiene derecho a un examen de suficiencia. Aquí es el cronograma de actividades. En el cronograma de actividades cabe mencionar que las tutorías de repaso se van a hacer después de las tutorías en línea, ¿verdad? Si la tutoría en línea es hoy, la tutoría de repaso va a ser en la semana siguiente, ¿verdad? Vamos a establecer un horario de consulta y en ese mismo horario de consulta vamos a hacer la tutoría de repaso, ¿verdad? Esto donde se hace primero la tutoría de repaso es para materias virtuales. ¿Cómo es para materias numéricas? En el caso de nosotros es materia más teórica, ¿verdad? Bien, ahí están todas las actividades. En esta
En esta asignatura no hay exámenes, ¿verdad? No hay exámenes, solo son 2 trabajos de investigación y las tutorías. Bien, vamos a continuar entonces con la presentación. Licenciada, Sí, dígame. y con respecto a esto, ¿le puedo hacer una pregunta ahorita? Sí, sí, claro. Fíjese que con lo de la tarea, de la primera tarea donde vamos a observar una clase virtual, solo quería preguntarle si nos la asignarán o nosotros vamos a ir lo que vamos a observar para luego No, preparar. ajá, sí, ustedes deciden qué asignatura de las que están activas en este ciclo 2, ¿verdad? Y que ya cursaron ustedes. Entonces, ustedes deciden cuál, se ponen de acuerdo con el coordinador de esa asignatura para explicarles, ¿verdad? La tarea que van a realizar ustedes y después solo nos informan a nosotros, mira, yo voy a observar tal clase, ¿verdad? En tal día, fecha y todo. Y esa misma es la que usted va a dar posteriormente, ¿verdad? En esa misma asignatura. Entonces, son ustedes los que van a decidir. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, continuamos entonces. Buenos días, licenciada. Una consulta. Hola, buenos días, dígame. Lo que la compañera preguntaba, cómo nosotros vamos a acceder a esas materias, porque nosotros solo nos aparecen las que llevamos, no las demás materias de los demás cursos. O sea que no nos aparecen las que ya cursamos para poder ingresar a esa clase. No, es que ahí lo que van a hacer es que ustedes saben qué materias llevaron en el ciclo 2 el año pasado, el año anterior, ¿verdad? Entonces, esas materias ustedes deciden y se ponen de acuerdo con el coordinador con el licenciado Javier y les explican, mire, licenciado, yo quiero trabajar con tal asignatura, ¿verdad? Entonces, ya él los va a poner en contacto con el encargado de esa asignatura para que le envíe el enlace de la tutoría que él esté dando. Ok, gracias. Bien, entonces continuamos. Igual, ¿verdad? Cualquier duda que vaya surgiendo en el camino pueden hacerme, no, pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Bien, en cuanto a los horarios de consulta, bueno, recuerden que pueden consultar en cualquier momento, ¿verdad? De la semana. Sin embargo, queremos establecer un horario de consulta en el que yo voy a estar pendiente de esos días a esa hora de estar revisando, ¿verdad? Foros de consulta o mensajes y la respuesta va a ser así inmediata, ¿verdad? También esos mismos horarios van a servir para realizar las tutorías de repaso, que valga la aclaración, van a ser también en Teams y en el mismo enlace que hemos trabajado. O sea, se meten ahí a plataforma, buscan tutorías y se meten al enlace. Ese mismo enlace vamos a utilizar también para tutorías de repaso. Ahora, quisiera saber cuál es la disponibilidad que tienen, porque no sé si ya tuvieron alguna clase anteriormente y si están comprometidos con algún día de la semana ya, ¿verdad? Sí, díganme. Buenos días, mire, fíjese Bueno, que yo tengo un paciente y es que es de la sede de Sensunte y a nosotros no nos han asignado ningún grupo, o sea, no aparecemos en los listados. Entonces quería saber si estoy en su grupo o estoy en el de alguien más. Mi nombre es Alison Denise Martínez Rodríguez. Soy de la sede de Sensunte. Sensunte, déjeme ver. ¿Su nombre me dijo? Alison Denise Martínez. No me aparece, fíjese, pero déjeme buscarla para decirle en qué grupo está usted.
Fíjese que a todos los de Sensuntepeque no les han asignado ningún grupo. Y en ese caso, ¿qué podríamos hacer? Ahí habría que comunicarse con el licenciado Javier, escríbale a javier.ram y explíquele de que usted no está asignada a ningún grupo virtual, porque solo hay 3 grupos virtuales. Está el virtual 1, virtual 2 y 3. Este es el virtual 2. Ajá, entonces, pero sí podría quedarme en su tutoría, ¿verdad? Sí, claro, no es problema. Ok, muchas Pero sí gracias. tiene que estar asignada a un grupo por la cuestión de las actividades. Bueno, Ujú. gracias. Bien, bueno, a la hora. Seguimos entonces. Les decía que los horarios disponibles, yo tengo disponible, bueno, ahora el jueves o viernes. Ustedes me dicen qué día pueden ustedes. Licenciada. Sí, dígame. Fíjese que en el caso de nosotros, para martes y jueves tenemos ya tutorías de otra asignatura. Y si usted solo puede jueves y viernes, quizá tendríamos que dejarlo viernes. Bien, porque el miércoles también puedo. El problema es que el miércoles a las 7 ya tengo comprometido con la asignatura de didáctica. Entonces, si se pudiera el Le- miércoles más temprano, O más luego. ajá, o más tarde, no sé, Porque el como ustedes miércoles no quieran. tenemos nada todavía. Bueno, al menos yo. Ajá, entonces podríamos dejarlo el miércoles a las 8, porque como de 7 a 8 trabajo con ellos y de 8 Sí, me a 9, parece. El miércoles. ¿parece? O a las 8:30 para que no queden tan juntas, por si se le alarga la tutoría de los compañeros. Entonces, los miércoles, ¿verdad? Igual ustedes, Sí. el miércoles desde las 7 yo voy a estar pendiente de sus consultas, ¿verdad? Pero recuerden que la tutoría de repaso la vamos a hacer de 8 a las 8:30, ¿verdad? Bien, gracias por la disponibilidad. Bien, la agenda nos pide un sondeo de lectura, vamos a trabajar con la unidad 1 y yo les he generado algunas preguntas, ¿verdad? Si pueden me colaboran ahí, pueden habilitar el micrófono o igual si quieren escribirlo pueden hacerlo en el chat. ¿Qué son los métodos de enseñanza? Según lo que ustedes entiendan, ¿qué es un método de enseñanza? Licenciada, leyendo el material, dice que método es como el camino, la vía o el medio para llegar a un fin. Entonces, un método de enseñanza sería como el camino para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes que lleve a un aprendizaje significativo. Ajá, muy bien, María. Sí, ¿verdad? Es un proceso, es una, como un método, ¿qué? Algo que se traza para lograr un objetivo, ¿verdad? Como por decirlo así, una serie de pasos para llegar a un fin. Ajá, muy bien. Esa es la mejor definición. Sí, muy bien. Gracias, Jonathan. Bueno, seguimos. La siguiente. Los métodos de enseñanza y los estilos de aprendizaje están relacionados, pero no son lo mismo. Ahora, ¿qué entendemos por estilos de aprendizaje? Hemos, hemos aprendido, digamos, escuchado en otras asignaturas de que no todos los estudiantes aprendemos al mismo ritmo. Entonces, los diferentes estilos de aprendizaje son los rasgos que indican las condiciones educativas que cada estudiante tiene para aprender, para captar o para que lograr un aprendizaje, como dice ahí mismo, ¿verdad? Valga la redundancia.
Entonces es la forma diferente en que cada alumno aprende. Ajá, muy bien, gracias, Lisbeth. Sí, ¿verdad? Es la forma en que los estudiantes aprenden y el método es la forma en que los docentes enseñan, ¿verdad? Entonces esa es la principal diferencia. Dice, mencionen las metodologías que se pueden aplicar en el aula. ¿Qué metodologías creen que se pueden aplicar en el aula para que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo? Licenciada, yo creo que ahí tiene mucho que ver el contexto en el que se va a ejecutar la planificación, porque depende del nivel de los estudiantes. Pues en el caso sería la asignatura, ¿verdad? Ahí se pueden utilizar diferentes métodos, como por ejemplo, incluso juegos, Sí, en ajá, que muy bien. se deben tomar en cuenta diferentes instrumentos, técnicas y estrategias para que esa metodología logre lo que se busca eh, alcanzar con los estudiantes. Sí, muy bien, gracias María. Sí, ¿verdad? Muchas veces la mayoría de nuestros estudiantes aprenden jugando, ¿verdad? De manera lúdica, ¿verdad? Generalmente es así. Y si usted le enseña con material concreto una actividad matemática, es más probable que él la aprenda, ¿verdad? Mejor, más fácil. También dice ahí su compañera, sondeo de lectura y ver también cuánto han leído y además dar una retroalimentación de los temas a usar para comprender los nuevos temas. Muy bien. Sí, ¿verdad? También se pueden hacer sondeos de lectura, ver, también hacer como un diagnóstico de qué tanto aprendieron de la clase anterior o qué tanto recuerdan, ¿verdad? Porque a lo mejor ese contenido nos ayuda a reforzar el contenido que vamos a ver en ese día. Un último punto, Medina Rodríguez menciona ahí que el rechazo del alumno a la matemática se debe en parte a una actitud heredada a través de generaciones, las cuales han planteado a esta ciencia como materia de gran dificultad para su aprendizaje y en parte a que efectivamente para algunos alumnos resulta difícil. ¿Qué opinan ustedes de lo que dice este autor? ¿Es cierto? ¿Seguimos pensando igual o algo ha cambiado? Yo creo que con respecto a esta materia, si bien es cierto, es una cuestión heredada de generación en generación, porque si los papás, bueno, han transmitido un rechazo hacia la matemática, obviamente que el alumno así reaccionará, pero creo que más que todo también depende de la metodología a utilizar por parte de los mismos docentes. Porque si un docente solamente llega y hace que el alumno memorice procesos, pero no así interactúe directamente para llegar al camino correcto de la resolución de un ejercicio, de un problema, bueno, va a existir un evidente rechazo hacia la matemática. Ajá, muy bien, Lisbeth, gracias. ¿Alguien más? Licenciada, yo creo que sí influye el pensamiento negativo que desde generaciones atrás han influido en la mente de los estudiantes, y también creo yo que tiene mucho que ver el papel del docente, porque desgraciadamente hay docentes que todavía tienen ese pensamiento y toman a veces una actitud muy como autoritaria, porque yo he tenido experiencia de docentes que quieren hacerle sentir al alumno que no puede, que es difícil y que solo el profesor puede. Entonces, Sí. si se lo han transmitido los papás o los hermanos mayores y además el docente viene a como reforzar
actitud. Entonces, definitivamente por eso muchos sí negativamente se piensa y así viene resultando ser. Sí, sí, muy bien, María. Lo mismo dice Marlene, perdón. Dice que cree que el rechazo a a la materia viene de la concepción que tenemos de la misma, ¿verdad? Si se lo viene diciendo, la matemática es difícil o el que estudia matemáticas, eso no te va a servir para nada, ¿verdad? Es lo que menciona ahí Marlene. Entonces, y si igual, ¿verdad? Nosotros en que en nuestro entorno, ¿verdad? Si se fijan, bueno, al menos a mí me pasa, mis compañeros de trabajo piensan que, o sea, ella estudia matemática, wow, o sea, incluso se ve en la cantidad de docentes, pues, y si ustedes se fijan en materias de como sociales, lenguaje, en letras, hay muchos docentes, ¿verdad? Pero docentes en matemáticas habemos pocos, ¿verdad? Entonces, eso tiene mucho que ver con la concepción que se tiene de la asignatura, que es una materia difícil, que es algo que es demasiado complicado, que es solo para inteligentes, dicen, ¿verdad? Pero eso no es así, ¿verdad? Es nada más aprender a entender los procesos y esperamos que con las futuras generaciones cambie este pensamiento, ¿verdad? Bien, vamos a discutir, les agradezco la participación en el sondeo. Vamos a discutir los temas de los contenidos de la unidad 1. En esta unidad se van a ver lo que son los tipos y métodos, algunos tipos de métodos y técnicas que se pueden utilizar al momento de enseñar matemáticas. ¿Cómo enseñar matemáticas? El docente debe utilizar, pues obviamente, metodología, ¿verdad? Adaptarlas de acuerdo al grupo o a las características de cada estudiante. Utilizar las técnicas más adecuadas, los instrumentos y las herramientas. Además de estrategias, como decían por ahí, ¿verdad? Estrategias lúdicas, por ejemplo, aprender jugando, ¿verdad? O con material concreto. Y vamos a ver algunas definiciones. La primera de ellas es el método. En la enseñanza, los métodos son pues acciones que son dirigidas por el maestro, ¿verdad? En el proceso de transmitir los conocimientos, desarrollar habilidades, formar hábitos, ¿verdad? Y capacidades cognitivas para el estudiante. Entonces, el método, como les digo, es más que todo enfocado en el maestro, ¿verdad? Cómo dirige el maestro el proceso de transmitir esos conocimientos. Otro concepto que tenemos ahí es el método de enseñanza. El método de enseñanza es una secuencia de actividades, ¿verdad? Dirigidas para poder lograr el objetivo de enseñanza. Y otra definición importante que tenemos en el documento de la unidad 1 es el estilo de aprendizaje, ¿verdad? Cada estudiante tiene su propio estilo y se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo, cada uno de nosotros aprende de diferentes formas, con diferentes estrategias y a su ritmo, ¿verdad? Esas son las definiciones más relevantes. Antes de continuar, quiero ver. Vi al licenciado que se conectó. Alison todavía está por ahí.
¿no? ¿O quién fue? Ah, Catherine, disculpe. Catherine me dijo de Sensunte, ¿verdad? Licenciado Javier, hay unas estudiantes del grupo de Sensunte que me informan que no tienen un grupo virtual en plataforma y ahorita están conectadas aquí en mi grupo, pero no están asignadas al grupo virtual 2. No sé cómo podríamos solventarles ahí. Bueno, quizás no me escuchan. Más adelante les vamos a dar una respuesta. Continuamos entonces. Con otras definiciones, tenemos lo que es metodología, ¿verdad? Que es un conjunto de criterios y decisiones que se organizan de forma global la acción didáctica en el aula. Entonces la metodología es en la que juega un papel muy importante el profesor, los estudiantes y los recursos y los materiales que se van a utilizar, así como las actividades que se van a realizar para poder aprender, el espacio, el tiempo que se va a dedicar a ello, ¿verdad? Las metodologías aplicadas en el aula son la clase magistral, es una de ellas, ¿verdad? La que menciona ahí el documento. Esta es empleada para comunicar conocimiento y estimular el proceso formativo de los estudiantes, ¿verdad? Esta lección magistral es didáctica cuando facilita al estudiante un proceso de asimilación y da confianza a lo que se ha comprendido, ¿verdad? No es solo que el docente habla y habla, sin saber el sentido. Aprendizaje autónomo es otra de las metodologías. Al estudiar de forma personal, el alumno se ve obligado a leer, a escuchar, a hacer relaciones, ¿verdad? A interpretar, a resolver, a responder, a buscar o organizar la información, ¿verdad? Entonces, desarrolla lo que es el aprendizaje autónomo, que es como ustedes han venido trabajando, ¿verdad? A lo largo de su carrera. Y la otra metodología es el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo es aquel que se trabaja en equipo, ¿verdad? Existe ese trabajo de equipo por parte de los estudiantes y los estudiantes vivencian su aprendizaje y aportan lo que cada uno ha encontrado en el trabajo personal para poder enseñarse tanto a sí mismo como a su equipo de trabajo. Esas son las tres metodologías aplicadas en el aula, que habla el material. Las características de los métodos de enseñanza de matemática. Ningún profesor enseña bien si sus alumnos no aprenden, por lo que los mejores métodos de enseñanza serán aquellos que mejor promuevan el aprendizaje. Eso es muy importante, ¿verdad? Si nosotros como maestros estamos enseñando y los estudiantes no aprenden, no es porque nosotros no sepamos de la asignatura, no sabemos, no conocemos el contenido, ¿verdad? Sino que tal vez no estamos utilizando el método, ¿verdad? O la metodología más adecuada para ese grupo de estudiantes. Recuerden los
las diferencias individuales en cuanto a los estilos de aprendizaje. Hay 4 modalidades que permiten efectuar una caracterización de los métodos. La primera de ellas es respecto de la manera de elegir, ordenar y presentar al estudiante los distintos temas, ¿verdad? Estas se clasifican en 2, los tradicionales y los psicológicos, ¿verdad? Esto está en el material complementario. Un ejemplo es la enseñanza de la geometría. En Inglaterra, a finales del siglo XIV, se ejercía esa asignatura siguiendo los elementos de Euclides, respetando la estructura, la ordenación, el rigor de dicha obra, sin tomar en cuenta características psicológicas del estudiante. Entonces, ya en oposición a esto, está el método psicológico, donde el referente es el estudiante al que se intenta adaptar la metodología y los contenidos, ¿verdad? Lo contrario, en el tradicional, el estudiante se debe adaptar a la metodología que se está explicando o que se está aplicando. Y en lo psicológico es la metodología que se debe adaptar al estudiante, ¿verdad? La segunda modalidad es el respecto al grado de intervención del alumno. Se clasifican en expositivo y activo. El expositivo, el profesor es la figura principal, el transmisor de conocimiento y el estudiante es solo un receptor, ¿verdad? En el método activo, el aprendizaje se realiza con la acción, es decir, el estudiante aprende haciendo. El otro es respecto de la manera de adquirir conocimiento. También hay 2, el dogmático y el heurístico. Las matemáticas suelen presentarse a los estudiantes como una cosa que ya está hecha, ¿verdad? Ya está estructurada y ya tiene una ordenación clásica, ¿verdad? Y ya está, todo está dado, digamos. Aunque no siempre es así, ¿verdad? El cuarta modalidad es respecto al método de estructura, ¿verdad? Que pueden ser inductivos o deductivos. El deductivo es el tipo de hipótesis, se tiene una hipótesis y se prueba la tesis, ¿verdad? Y el método inductivo utiliza la vía experimental, la prueba y el error. En el material de la unidad 1 hablamos de fases de adquisición. Suponiendo que la actividad programada para un profesor esté diseñada en destreza, más contenido, más método, más actitud, ¿verdad? Se aconseja seguir la intervención en el aula los siguientes pasos. El análisis de las actividades de aprendizaje. Esto se trata de que el estudiante conozca qué se quiere conseguir con la actividad de aprendizaje, ¿verdad? Luego presentar el método y la técnica de aprendizaje a utilizar. Es decir, describir o explicar, ¿verdad? Lo que de acuerdo a la actividad debe hacer el alumno, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Va a analizar. ¿Qué va a hacer? Va a subrayar. ¿Qué va a hacer? Va a resumir, ¿verdad? Etcétera. La número 3 dice, el profesor atiende el trabajo de los estudiantes. El profesor controla el trabajo individual de las actividades que llevan cada estudiante, ¿verdad? Y atiende a estos estudiantes proporcionándole una ayuda ajustada, o sea, irlos orientando, ¿verdad? En el proceso. Y la última es la evaluación y retroalimentación, ¿verdad? Para saber si funcionó la técnica, el método, ¿verdad? Si se entendió el contenido, si se consiguieron las habilidades, qué dificultades se tuvieron, etc. Características de los procesos de enseñanza de la matemática. Tenemos varias características, ¿verdad? Esto está en el material complementario. El primero es el teoricismo, perdón.
En este estilo el docente se preocupa porque el estudiante memorice, ¿verdad? Todo es memorizar de forma correcta y completa una teoría, ¿verdad? Otra característica es el tecnicismo. En este modelo se trata casi es similar al teoricismo, ¿verdad? Que se trata de memorizar, pero los teóricos matemáticos consideran que simplifican aún más la matemática que el modelo teoricista con este tecnicismo, porque ya surge a partir de la matemática moderna, ¿verdad? Y de ahí la otra característica que es el modernismo. Este modelo modernista plantea que el aprendizaje se da mediante una exploración libre y creativa, ¿verdad? Ustedes exploran y entonces van obteniendo aprendizaje, ¿verdad? La otra característica es el procedimentalismo. El procedimentalismo se ve como principal objetivo del proceso didáctico de la enseñanza de la matemática, el dominio de sistemas estructurados de técnicas heurísticas, ¿verdad? Pero no algorítmicas. Les presento algunas tendencias actuales en la enseñanza de la matemática. Pues actualmente la enseñanza de la matemática se plantea como un proceso altamente vinculado con el aprendizaje de una determinada forma de pensar. Este enfoque de las tendencias actuales implica que el estudiante debe aprender antes que contenidos, la lógica que rige en el mundo matemático y que dará pie a los procesos, ¿verdad? Que le servirán a lo largo del aprendizaje de los mismos. Hablamos de los estilos de aprendizaje. Bueno, un estudiante de matemática, ¿verdad? Asumiendo la máxima de que la enseñanza debe adaptarse al estudiante y no al revés, es decir, que es el estudiante el que debe ocupar el centro de todo acto educativo, y a medida que adquiere madurez, debe sentirse cada vez más libre de decidir por sí mismo lo que quiere aprender y lo que desea formarse, ¿verdad? Y como último punto de los contenidos, así se traté como de resumirle, ¿verdad? Está la clasificación de los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje se caracterizan en convergentes, divergentes, asimilador y acomodador, según el material de la unidad 1, ¿verdad? Convergente, los estudiantes con estilo de aprendizaje son buenas en encontrar usos prácticos para ideas, ¿verdad? Y teorías, tienen habilidad para solucionar problemas, tomar decisiones. Divergente, los estudios con este estilo de aprendizaje divergente son buenos percibiendo situaciones concretas desde diversos puntos de vista, ¿verdad? Encaran la situación a través de la observación, les gusta mucho pues observar. Asimilador, el asimilador, los estudiantes con este estilo de aprendizaje son buenos aprendiendo una amplia forma concisa y lógica, y están menos orientados a la gente y más interesados en ideas abstractas, y considera más importante que una teoría tenga consistencia lógica que valor práctico, ¿verdad? Y está también el acomodador, que los estudiantes con este estilo de aprendizaje tienen la habilidad de aprender de experiencias prácticas, le agrada llevar a cabo planes e involucrarse a nuevas experiencias que ofrecen retos, ¿verdad? Ya son más retadores. No retadores en cuanto a
confrontación, ¿verdad? Sino que a mejorar en el proceso. Bien, pasamos al punto, no sé si tienen alguna duda con respecto al contenido. Si no, pasamos al punto de la pregunta, que a partir de ahora vamos a hacer la dictada, ¿verdad? Porque es lo que se ha pedido de parte de coordinación, que las preguntas de tutoría se hagan dictadas y no que se presenten, no se pongan en la presentación, ni tampoco se manden por otros medios, ¿verdad? Por correo o lo que sea. Esto con la finalidad de que puedan conectarse a las tutorías o posteriormente puedan ver la grabación, ¿verdad? La pregunta se las digo a continuación. Bueno, en realidad para esta tutoría no es una pregunta, ¿verdad? Sino que más bien una actividad. La actividad es elaborar un mapa conceptual sobre el tema del método heurístico. Tomando como base el material complementario de la unidad 1 habilitado en plataforma. Bien, repito, la actividad para tutoría 1, elaborar un mapa conceptual sobre el tema del método heurístico. Tomar como base el material complementario de la unidad 1 habilitado en plataforma. Bien. Tienen hasta, ya más adelante les explico, tienen hasta el 24 de septiembre. En la siguiente Buenos días. Hola, Lick, buenos días. Hola, buenos días. Gusto saludarles, licenciada y estudiantes. Interrumpo un poco la tutoría para mandarles mis saludos, desearles que tengan éxito en este nuevo ciclo, que podamos aprender mucho de esta asignatura y nomás decirles que cuentan con mi apoyo para en lo que necesiten para que facilitaron el aprendizaje de esta asignatura. Solo solicitarles si tienen alguna duda o consulta. Entiendo que aquí hay dos estudiantes que son de la sede de Sensunte que no se les ha asignado un grupo virtual. ¿Me equivoco o estoy en lo correcto? Sí, Lick, están aquí los estudiantes y me preguntaban eso, entonces yo revisaba en plataforma y veía que no están asignados a ningún grupo, pero les dije que se quedaran acá para que revisáramos la tutoría, ¿verdad? Vieran la tutoría y agradezco pues su presencia, ¿verdad? Para que así sea de mejor manera, ¿verdad? Que les pueda explicar la situación a ellos. Sí, lo que ocurre es que, bueno, yo la información la obtuve para hacer como la asignación de las sedes, de los grupos virtuales con las sedes, la obtuve respecto de Prometeo, que es el sistema o el expediente en línea. Y a mí no me aparecía esa sede, entonces yo asumía que nadie había inscrito en esa asignatura. Ese fue, creo yo, que posteriormente hoy estoy viendo que sí aparece inscritos 4 estudiantes en la sede de Suntepeque. Entonces, respecto de eso, no es tan grave el problema, se puede solucionar muy fácil.
no se preocupen, ya que están en este grupo, en el grupo 2, el grupo 2, ahí van a ser asignados y solo le envío un correo a los en este caso, que son soporte técnico de aquí de la facultad, que me hagan la respectiva eh, asignación de este sede al grupo virtual 2. No sé si les parece o los cambio a otro grupo. En los mensajes me están escribiendo que sí, está bien. Entonces, Sí, eso es lo que voy a hacer. Entonces, van a estar asignados al grupo virtual 2, eh, para que la licenciada Wendy sea la tutora encargada de esa sede. Entonces, a los dos estudiantes que me han escrito al correo, ahorita les contesto, para que no quede que no atendí su consulta, les voy a responder con lo mismo que les he comentado ahorita. Pero ya serán asignadas. Yo voy a informar a los que nos ayudan con la inscripción de los estudiantes a la sede para que lo hagan. Creo yo que ya el día lunes al mediodía creo yo que estarían ya asignados. Y no en el transcurso de este día. No se preocupen, estamos iniciando. A veces ocurren este tipo de situaciones y qué bueno que están pendientes de esta situación. A veces uno se le, por haber un motivo, se le pasan este tipo de errores, pero no se preocupen, que ahorita le escribo a ellos para que solventen el problema. No sé si bueno, tienen muchas alguna gracias. otra inquietud. Buenos días, licenciado. Hola, buenos días. Sí, yo más que una duda es quizá como una sugerencia. Es con Sí. respecto a la subida de materiales en plataforma. Ah, ok. Bueno, usted, sí, soy Lisbeth Martínez y como usted sabe, soy una persona ciega. Entonces, eh, la cuestión está de que en los materiales que ustedes han subido a la plataforma, el material complementario es un material, me parece que está escaneado. No sé en qué formato esté, pero el asunto está de que ningún lector de pantalla de los que yo utilizo, y la verdad, ninguno de los existentes me va a leer ese tipo de documentos así. Imagínese Mm, que en este momento la pregunta de la tutoría va referida al material complementario. Como yo voy a realizar esa pregunta, si está escaneado el documento y por lo tanto no lo puedo leer. sí, bueno, respecto de eso, en este caso, si es respecto a eso, en su caso le daríamos que no la respondiera esa pregunta, que si está específicamente ese material, básicamente no, por lo que me comenta, que no lo puede leer ningún lector de, bueno, lector de PDF. Entonces, déjala en blanco, especifique esa dificultad en el documento y ya la licenciada lo entenderá, que esa es la circunstancia. ¿Sí? Sí, lo que puede hacer Lisbeth es buscar información sobre ese método en internet y en base a eso hacer su mapa. Sí, 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 pues, también eso puede ser también otra sugerencia. Sí, es que lo que pasa es que ese es un libro bueno, que estaba aquí en la biblioteca de aquí, bueno, está aquí dentro de los libros que proporciona la facultad. Entonces parece bastante más como sí, un material complementario, por eso lo he puesto como un material complementario, dicho material, o lo único que por derechos de autor se fue escaneado, ¿verdad? Es decir, porque no sería adecuado estar transcribiendo, porque son ideas del autor y se respetan los derechos de autor. Por eso es que está ese material así. Y lo he puesto como un material complementario, es básicamente eso. Ahora,
las disculpas del caso respecto al problema que se ha presentado. No sé si... Sí, Ahora, en este caso, lo que podemos hacer es que, no sé, habría, no sé, una tutoría, eh, bueno, solicitarle quizás a la estudiante que nos va a apoyar como en sus horas sociales que le pueda apoyar en leer el material. Algo así podríamos hacer. No sé también. si estaría dentro, sí, o sea, que le pueda apoyar en el sentido de leerle el material en alguna tutoría. Podría ser, licenciado, podría ser, pero pues realmente gracias a Dios sí tengo el apoyo en mi sede, pero como le repito, este es un problema que enfrento ciclo tras ciclo tras ciclo y la verdad, no sé, hay cuestiones ahí que no me parecen, ¿verdad? Porque si bien es cierto, son ideas del autor y hay que respetarlas, pero siempre me enfrento con este problema de materiales escaneados y entonces, pues gracias a Dios usted me dio una alternativa para esta pregunta del material complementario, ¿verdad? Pero Sí, realmente, sí, realmente yo no quisiera verme más en la penosa situación de hacerles otra vez esta consulta a usted o otro. sí, Pero pues si es entiendo. derecho de autor y dice que las ideas se deben respetar, yo entiendo. Sí, es que eso es lo que nosotros manejamos y por eso yo lo dejé como material complementario. En ningún momento lo hago para que la lectura se fomente un poco la lectura, pero sí, ahí sí, las disculpas del caso. Y como le digo, lo que podemos hacer es, es, bueno, intentaré ya no poner materiales escaneados en esta asignatura para que no tengamos esa pequeña dificultad. No sé si con esos tipos de materiales es que tiene dificultad o habrá algún otro problema. Entonces intentaré en lo En posible. realidad solo es eso de los materiales escaneados. Pues en cuanto a video, si es posible me voy a la sede a verlo junto con otra persona para que me vaya indicando si aparece algo, porque como pues mi ceguera es total, entonces todo lo que sucede Sí, visualmente yo no lo visualizo, pues valga la redundancia. sí, Sí, en sí, cuanto a los materiales, sí es una cuestión de que a veces me da un poco de, hasta me da un poco de pena ya decirlo, porque como le digo, es un problema del que ciclo tras ciclo tras ciclo estoy en lo mismo. sí, por eso lo que le comento, evitaré no, bueno, por ejemplo, ya los materiales de la asignatura ya son ya digitales, vaya, y creo yo que eso no hay ningún problema con ellos. Entonces, como le Entonces, digo, en la como medida le del digo, en la medida posible, posible, es, es, intentaré intentaré no poner de ese no tipo de poner de ese materiales. tipo de material. Y si lo Y que puedo hacer lo es que puedo que hacer es que compartírselo a los compartirlo a los tutores y el que tutores y lo el que lo quiera seguir fomentando la lectura sobre estos temas, que se lo envíe ella personalmente. Eso sí puedo hacerlo. por- para que no se quede como a media la fomentación sobre la asignatura. Entonces, otra consulta. Bueno, parece que no hay más consultas por el momento. No puedo ver cuál es la pregunta o el comentario que Sí, hicieron hace poco. María dice que deberían todos los coordinadores tomar en cuenta la compañera Lisbeth con la situación que ella tiene, ¿no? Sí. Sí, en ese caso sería bueno que habláramos con ella respecto de que si se le
si es posible que realice, por ejemplo, en en la práctica que va a observar, no sé hasta qué medida se puede ya orientar en la observación y en dar eh, la tutoría que ellos van a tener que proporcionar. En ese sentido, habría que ya, no sé, pues, un día reunirnos y platicar con ella y tratar sobre qué es lo que sí podría ella realizar en ese sentido, en esa actividad que está pensado. Entonces, Sí, para tratar un adaptarla poco. a sus necesidades, Ajá, ¿verdad? exacto, sí, eso es lo que sería. No sé, un día podemos reunirnos los cuatro, sería usted, estudiante Lisette, la licenciada Wendy, en este caso el estudiante que nos está apoyando como de servicio social y en mi caso para que podamos darles instrucciones para que se pueda desarrollar de la mejor forma. Solo planteemos un día y discutimos esas situaciones para poder solventarlas. Pues si es necesaria una reunión, quizá de preferencia presencial, porque muchas veces la conectividad no está muy bien, que digamos, podría ser, porque incluso hablaba con una persona de la unidad de atención a personas con discapacidad y me estaba planteando la posibilidad de que pudiésemos reunirnos, yo como persona con discapacidad visual, los coordinadores de las respectivas cátedras, bueno, solamente esos me planteaba, pero dadas las Sí, situaciones, creo que también podrían estar los estudiantes que hacen sus horas sociales. Yo me comunicaría con ellos para ver qué adecuaciones curriculares se hacen, porque como le repito, creo que no solo en los materiales escaneados es el problema, sino que también a veces, por ejemplo, cuando se ponen ejercicios, un problema al que me enfrento con los lectores de pantalla, dado que algunos signos no los lee correctamente y pues ahí estoy con problemas. Pero sí, sí, creo que si fuese necesario hacer eso, pues está bien. ok. Solo que nos coordinemos perfectamente para concordar con fecha, horas. Sí, sí, en la medida veremos la posibilidad de ver esa situación porque sí es algo que hay que resolverlo en ese sentido. Sí, otra duda, consulta que tenga. Bueno, parece que ya no hay ninguna. No, bueno, entonces vamos a pasar a la parte de agradecerle, ¿verdad?, al iniciado la participación y la presencia en esta tutoría y solo algunos anuncios que tengo ya por entregarles y después pasamos a las dudas y consultas de la tutoría. Vaya, las tutorías se van a realizar siempre en Microsoft Teams. Ya quedamos que los miércoles a las 8:30, ¿verdad? Vamos a hacer la tutoría. Se recomienda tener acceso a sus cuentas para evitar inconvenientes. Y la tutoría de repaso va a ser en el mismo enlace de la tutoría virtual que estamos en este momento. La presentación va a estar habilitada en plataforma, ya yo se la envié al coordinador y él la va a habilitar ahí en plataforma, ¿verdad? Recomendar que no esperen hasta el final del último día de entrega de actividades para entregar sus actividades, sino que la hagan antes, ¿verdad? Para evitar cualquier inconveniente. La fecha límite para el ensayo es el 4 de octubre y la fecha de entrega del mapa conceptual es el 24 de septiembre. Tienen hasta las 23:55. Es la fecha límite, ¿verdad? No significa que ahí que la van a entregar. Pueden entregarla antes. Bien, ahí está el espacio para dudas, inquietudes o consultas que puedan tener.
No, dice, pregunta que si van a hacer un grupo de WhatsApp de este grupo. No, ya ustedes tienen mi contacto ahí. Si tienen alguna duda o consulta, pues así como de emergencia, como les decía, ¿verdad? Pero si no, pues lo más formal es por correo electrónico o por mensaje de texto, de mensaje de plataforma. Así que no vamos a hacer un grupo, pero ahí tienen mi WhatsApp por cualquier inconveniente que pueda surgir. Bien, si no hay dudas, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Igual, Lisbeth, estamos en contacto ahí, ¿verdad? Cualquier duda que tenga, inconveniente, me lo hace saber. Con respecto a la actividad, pues, como es del material de complementario, igual puede buscar información, ¿verdad? Voy a tratar de buscarle la información yo y se la envío también ahí a su correo por la salvedad, ¿verdad? Pero el resto seguía, por favor, con el material de complementario. Ya, entonces la tutoría queda de repaso para las 8:30 el día miércoles. Así es que los espero ahí, espero que tengan un buen fin de semana y seguimos en contacto.